Bienvenidos a la sexta jornada de este ciclo de cine de Raimundo Gleiser. Hoy vamos a estar viendo Swift, que es un corto de propaganda revolucionaria en la época de 1971. Y vamos a estar después charlando con Osvaldo López, que es ex detenido y ex militante del PRT. Y vamos a estar hablando con él y nos va a contar un poco cómo fueron esos años y su experiencia dentro del partido y de toda la década del 70. Así que los dejo con la película y al término de la película empezamos con la charla con Osvaldo. El Ejército Revolucionario del Pueblo informa. Comunicados número 5 y 7 sobre la detención y juicio revolucionario al cónsul inglés y gerente del frigorífico Swift de Rosario. Al pueblo. El señor Stanley Sylvester, puesto a disposición de la justicia popular, está siendo sometido a juicio revolucionario por el ERP. El señor Sylvester representa simultáneamente a los intereses de los enemigos del pueblo argentino, el imperialismo británico y el poderoso monopolio yanqui del TEC. Desde principios de siglo, el frigorífico Swift amasó sumas fabulosas de dinero que, producido por los trabajadores argentinos, engrosaron los bolsillos del imperialismo. Empresas como la Swift han influido en los gobiernos argentinos títeres. Funcionarios como Krieger Bacena son a su vez personeros de la del TEC u otros monopolios. Y curiosamente, estos señores son los que nos acusan de ser portavoces de ideologías foráneas. Comandante Fesset, ¿cuáles son las últimas novedades relacionadas con el secuestro del señor cónsul de Gran Bretaña? Bueno, señores, novedades importantes en cuanto al lugar, probable lugar donde pudiera encontrarse el señor cónsul. A este momento no tenemos nada concreto. ¿Hay alguna persona detenida con relación a este hecho, señor Fesset? Bueno, sí, se han realizado en el curso de la noche aproximadamente 50 allanamientos en toda la zona urbana de la ciudad. Y hay una cantidad de personas, aproximadamente la veintena, aproximadamente 20, que han sido detenidas y están siendo interrogadas. Hasta ahora sin ningún resultado positivo. ¿Qué disposiciones se han tomado para este rato? Medidas de seguridad policial, se refiere el señor periodista, luego del hecho. Efectivamente. Bueno, sí, se ha desplegado toda la fuerza policial que dispone el departamento, consistente en las operaciones que son típicas en este caso, de bloqueo de carretera, controles de entrada de la ciudad, allanamientos, como ya mencioné, patrullaje, revisación de automotores, identificación de personas, con todos los efectivos que dispone la policía. Swift, en colaboración con la dictadura militar, organizó la maniobra con las carnes, transformando a estas en un artículo de lujo para el pueblo. Para los obreros del frigorífico, significó la pérdida de trabajo durante varios meses. Un obrero de Swift gana alrededor de 20.000 pesos por mes. ¿Viviría el señor Sylvester y su familia en la mansión de Fisherton con ese salario? En la actualidad, Swift y del TEC continúan en estrechas relaciones con el presidente de turno, General Lanusse, cuya familia es una de las principales propietarias de Hacienda y proveedoras del frigorífico. Pero donde más claramente se ve el carácter de pulpo chupasangre de esta empresa es en las condiciones de vida y de trabajo a que son sometidos los obreros de la carne, los peor pagados de la industria. En el frigorífico existe un régimen de trabajo inhumano. Los topes de producción son inalcanzables y hacen peligrar la salud de los trabajadores. Se ven a diario compañeros con heridas en las manos, enfermos que son enviados de vuelta al trabajo bajo amenazas de suspensiones o despidos. El hecho de que los dirigentes sindicales no convoquen a la lucha
no se debe a la falta de conflictos, sino a su papel de traidores a los obreros y cómplices de los explotadores. Señor Barocchia, usted es alto funcionario del frigorífico Swift también. Así es. ¿Él ha tenido alguna vez problemas con el personal? Absolutamente de ninguna clase, ninguna índole. Y puedo decir que en asuntos gremiales no hay absolutamente nada en este aspecto. Podemos decir que el personal siempre lo ha respetado. Siempre ha sido respetado y el personal puedo asegurar que está sumamente indignado con este hecho. Dirigentes como Cabrera y otros que prefieren defender los intereses imperialistas deben reflexionar seriamente sobre las consecuencias que tendrá para ellos su traición. Es en función de todo esto que el Ejército Revolucionario del Pueblo reclama para la definitiva liberación del señor Sylvester. Reincorporación y pago de lo adeudado a los trabajadores cesantes. Cese del trato policial por parte de los jefes internos. Reducción del tope de producción. Disminución del frío en las secciones que ya han afectado la salud de numerosos compañeros y obligado a abandonar el trabajo a las mujeres embarazadas. En carácter de indemnización a los trabajadores de la carne, la empresa Swift deberá distribuir 25 millones de pesos en alimentos, en barrios a determinar. Faltan instantes para las 15 horas, hoy es viernes 28 de mayo de 1971, estamos en uno de los patios frente a la planta del frigorífico Swift, el lugar donde dentro de instantes hará abandono de su trabajo el turno de la mañana. He aquí uno de los bolsos con provisiones que va a ser entregado al personal. 1 kilo de arroz, una botella de aceite, leche entera en polvo, y esto es azúcar. Aparte creo que le van a entregar frazadas, señores, así. Bueno, mire, creo que sí, no estoy seguro. Bueno, ahí está, también van a entregar frazadas, señor. Ah, no se han conseguido las frazadas. Estamos tratando. ¿Cuándo le van a entregar? Bueno, esperamos que mañana tener una parte de ellas. Bueno, esperamos tener una parte de ellas. Azúcar, aceite, leche en polvo y arroz. 3.600 personas aproximadamente van a recibir en este preciso momento cada bulto, uno por cabeza. Además, mañana posiblemente puedan entregarse 2 frazadas a cada operario, a razón de 3.700 personas. El frigorífico Swift se nos comunica, compró 10.000 frazadas, pero todavía no han llegado, les cuesta reunirlas en la ciudad de Rosario para traer desde Buenos Aires también. Van a ser aproximadamente 7.600, 7.500 para el personal del frigorífico Swift y las restantes van a ser repartidas en las villas de emergencia. Vemos que hay más de 3.000 personas aquí tratando de recibir su paquete. Por consiguiente, se hace un poco dificultosa la tarea. Es un amontonamiento muy grande de gente. Cada obrero presenta una tarjeta, una ficha con sus datos de identificación que son tomados en una planilla que tiene el personal. Entrevistamos aquí en el patio, frente mismo al lugar donde se está repartiendo la mercancía ordenada por el Ejército Revolucionario del Pueblo a un operario. ¿Cómo se llama, señor? De altura Bordón. ¿Qué le han dado aquí en este bolso? Y hay aceite y muchas cosas comestibles. Aceite, azúcar, leche en polvo y arroz. ¿Qué opina de todo esto? Muy bueno. ¿La frazada para cuándo se la prometieron? No sé, la frazada en realidad no, acá en los paquetes que nos has dado, no hay frazada, pero pensamos que va a cumplir con lo... No, me decían que cuesta trabajo encontrar tantos miles de frazadas de golpe en la ciudad. Dicen que no hay en los negocios. Bueno, eso será un problema de ellos, no nuestro, ¿no? Decían que de Buenos Aires van a llegar entre hoy y mañana. Bueno, esperemos que cumplan. 20 minutos y comenzó a repercutir en la zona este reparto de víveres que se está haciendo en los frigoríficos Swift, que lentamente van acudiendo a este lugar vecinos de la zona. Pienso que en su mayoría serán obreros o ex obreros del frigorífico Swift. Señores, ¿ustedes son obreros de acá del frigorífico? ¿Ya les dieron el paquete? No, todavía no, hay mucha gente. Hay mucha gente. ¿Cuántas personas calcula que hay por aquí? Más de 2.000 personas. Más de 2.000. ¿Cuántos están trabajando en el frigorífico ahora? Ya haremos 4.000. 4.000 más o menos. Gracias. Compañeros, ha sido necesario un acto de violencia revolucionaria para dejar al desnudo la violencia de los opresores, la de todos los días. Sabemos que con esta acción no vamos a solucionar los problemas que están padeciendo la clase obrera y el pueblo. Sabemos que con las frazadas,
los alimentos, los útiles escolares, no va a terminar la miseria de los trabajadores argentinos. Sabemos que pronto el frigorífico volverá a las andadas, como cuadra toda empresa explotadora. Pero esta acción de justicia popular ha servido para mostrar que las conquistas para el pueblo no se mendigan, se arrancan mediante la violencia. Que la dictadura militar es ineficaz para la represión de la invencible guerra revolucionaria que ya ha comenzado. Compañeros, queremos contribuir a la organización y movilización revolucionaria de los trabajadores. Sin la participación activa de las masas, es imposible el triunfo, aún el más pequeño. La potencia del pueblo debe desplegarse con toda intensidad, y su columna vertebral será el ERP, junto a las demás organizaciones armadas. Por encima de los dirigentes traidores, deben surgir nuevas formas de lucha y organización. Comandos del ERP dentro de las fábricas, agrupaciones sindicales ligadas al ERP y todas las formas posibles de prepararse para la lucha popular. Compañeros, la situación de hambre, miseria y explotación han acentuado las condiciones para la lucha. El virrey Lanusse nos ha declarado la guerra. Respondamos con la guerra popular. Solo el pueblo organizado y armado a través de una larga guerra revolucionaria destruirá a sus enemigos, el imperialismo yanqui, los capitalistas y sus fuerzas armadas títeres, poniendo fin a esta sociedad injusta, y logrará finalmente la construcción de una Argentina nueva, justa, libre y socialista, sin explotadores ni explotados. Seguiremos el ejemplo del Che, argentinos a las armas, hasta hacer de cada ciudadano un combatiente, de cada barrio, fábrica, universidad, una fortaleza. Adelante con la guerra revolucionaria, a vencer o morir por la Argentina. Comando Luis N. Blanco, Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, recién terminamos de ver la película Swift, que es un corte propagandístico de Raimundo Gleiser de 1971, y donde, bueno, vimos que plantea un poco el tema de la lucha armada y de la militancia, digamos. Nos estamos empezando a meter en un Gleiser mucho más politizado, mucho más partidizado también, y mucho más definido en lo que es su militancia revolucionaria. Así que bueno, para eso estamos con Osvaldo López, que él es ex militante del PRT, es ex detenido y a su vez es coordinador, digamos, del espacio de memoria Virrey Ceballos, que fue un centro clandestino y de tortura. Y bueno, él nos va a contar un poco de su experiencia en esos años y vamos a charlar un poco de todos estos temas con él. Así que, Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Pablo? Todo bien. Bueno, Sí, me gustaría arrancar, digamos, un poco para que la audiencia pueda entender en primer lugar qué significaba Swift, ¿no? Para esa época, cuál era la importancia de esta acción revolucionaria contra Swift, digamos, ¿por qué Swift? Que un poco lo dice ahí Raimundo, pero está bueno también tener la mirada de la gente que vivió esa época, ¿no? sí, recién te escuchaba decir que fue una acción de propaganda, lo cual es verdad. Hoy es testimonial, digamos, ¿no? Hoy mirar Swift, lo miraba el otro día, y es testimonial. Sí, fue una acción de propaganda armada, donde se toma como referencia y como símbolo una empresa que expresa históricamente la dependencia económica de la oligarquía
terrateniente argentina al modelo inglés. Los frigoríficos tienen, la instalación de los frigoríficos en Argentina tiene mucho que ver con esa dependencia y con un grado de explotación muy descarnado de estas empresas. Entonces, realizar una acción de ese tipo tenía mucho que ver con educar en la posibilidad del uso de la violencia para reclamar derechos y una acción que humanizaba las relaciones sociales en ese momento, porque el grado de explotación era tan grande y alrededor de la empresa había unas barriadas que tenían una pobreza extrema, digamos. Y el PRT-LER surgió en 1970 con la propuesta de la acción armada, así que en el 71, cuando se desarrolla esta acción, era parte de esa política de ejercicio de propaganda sobre la población, sobre la vía violenta como resistencia al sistema, que estaba cuestionada, que estaba condenada y que se demonizaba esas acciones de parte del sistema, tenían la lógica de la opresión. Digamos, por supuesto que el sistema busca legitimar su violencia e ilegitimar la resistencia. Yo estaba haciendo una relación con la violencia del sistema, digamos. Hoy no hay organizaciones armadas, no hay organizaciones políticas que cuestionen el sistema, y en los 4 o 5 meses de pandemia que llevamos, hay más de 100 muertes por violencia institucional, violencia policial. Digamos, es una clara demostración de cómo continuamente el sistema utiliza la violencia para el control social. Porque estuve mirando los nombres de los pibes y son todos pibes que van entre 18 y 22 años, más o menos, la gran mayoría. Sí. Pibe de clase baja, la gran mayoría. Es decir, lo cual demuestra cómo la pandemia nos metió adentro de las casas y sacó a los perros de casa afuera, con impunidad. Entonces hay un control muy militarizado, y en otros países de América Latina está mucho más militarizado que acá porque han sacado el ejército. Es decir, y eso está muy relacionado con esta redefinición que ha tenido el capitalismo de que la democracia burguesa como tal, en su formalidad institucional, ya no le sirve para el nuevo modelo capitalista que están implementando. Claro. Entonces necesita de regímenes más restrictivos, más represivos, necesita mayor control social, porque hay una parte de la población que queda fuera del sistema como mano de obra, fuera del sistema como mercado de consumo. Sí. Entonces, a la gente no le queda otra respuesta que movilizarse, que salir, demandar derechos, pero ya demandar para la subsistencia. Entonces, por eso se ha militarizado todo el control, por eso la derecha ha crecido. En esta reconfiguración del capital, la expresión política es facha, es fascista. Sí. ¿No? Ya hasta lejos quedó el estado de bienestar, lejos quedó la formalidad de la democracia burguesa. Entonces hay una violencia muy presente del sistema. Esto lo traigo a colación porque por esta demonización del sistema a la violencia del 60 y del 70, y
hay que entender el contexto histórico en que se desarrollaron las luchas armadas en América Latina y en el mundo. Bien, Después de la Segunda Guerra Mundial se empezaron a desarrollar un montón de procesos de independencia en muchos países colonizados y que estaban colonizados por Francia, por Inglaterra, por Italia, por Holanda. ujú, Y como esos imperios salieron debilitados de la Segunda Guerra, no pudieron controlar las sociedades de esas colonias como antes, y entonces se empezaron a desarrollar movimientos independentistas. Y dentro de esos procesos también se dieron procesos revolucionarios, es decir, nos independizamos de la colonia, pero nos cambiamos el sistema también. claro. Sí, eso es Y algo la que referencia, también, perdón, sí, perdón. No, que eso es no, algo que también a veces se malinterpreta estos movimientos de liberación nacional que bien tienen, digamos, reconocimiento en el sentido de lograr una independencia, ¿sí? Pero, digamos, no es reemplazar una élite económica burguesa por otra, ¿sí? Y bien distinto es el caso, por ejemplo, de Vietnam, ¿sí? O de Cuba, donde los procesos son diferentes, ¿no? por eso muchos procesos empezaron como independencia de la colonia y terminaron en procesos revolucionarios de cambio de sistema, justamente para cambiar de tirano, digamos. Claro, Eh, Así se dio mucho en Asia, se dio en países de África, y la expresión de esa oleada de procesos de liberación en América Latina fue Cuba en el año 1959. claro, Entonces Cuba demuestra que la revolución en América Latina era posible. Y Cuba hace la revolución, algunos comentan que entrando por la ventana de la teoría revolucionaria, pero logra derrotar al dictador Batista e inicia un proceso de cambio de sistema. Y pasa a ser la referencia nuestra, de América Latina, de toda esa generación. claro. En la década del 70 se debatía si los caminos de la revolución eran los caminos de Allende en Chile, por la vía electoral, si era posible acceder al poder por la vía electoral y cambiar el sistema, o si la vía era la que había abierto Cuba en 1959. Creo que el golpe de Estado a Allende en Chile, instrumentado por Estados Unidos, marca los límites de ese camino y de ese proceso. Entonces, las organizaciones armadas entonces optaron por la otra vía. Y quiero hacer una puntualización en esto. Las organizaciones armadas en la década del 70 eran una expresión social, porque la lucha armada es una herramienta más, un mecanismo más de la lucha social, que en determinados momentos de auge de masa se plantean el ejercicio de la violencia popular para producir cambios. Entonces, los jóvenes de esa etapa interpretan ese momento histórico, interpretan esta demanda social y encarnan en organizaciones que se plantean la violencia como necesidad para el cambio de sistema, pero no dejan de ser expresiones. De hecho, si uno ve la inserción de los militantes en las organizaciones armadas, se da cuenta fácilmente, digamos, que son de extracciones sociales de clase baja, clase obrera, clase media, y que tienen una inserción social muy extendida. Lo que pasa es que, bueno, el sistema en su propaganda y en su demonización los quiso hacer aparecer como extraterrestres caídos, que los mandaba la Unión Soviética. Claro, incluso Pero ahí Gleason en su documental, su trabajo, digamos, su película, nos dice que
que justamente, digamos, Stanley, Sylvester y todo el aparato, digamos, de medio montado por el Estado y una dictadura, ¿no? Además, que hace ver o le intenta inculcarle a la sociedad que los que tienen ideologías traídas de afuera son justamente los revolucionarios, digamos, del PRT. Y no ver, digamos, que del otro lado están defendiendo al capital internacional, ¿no? Ese contrapunto ahí que hace Gleiser está bueno justamente en esto que vos estás contando, ¿no? De que no Y eran ahora mucho marcianos, más. digamos. Ahora mucho más, Pablo, estamos mucho más penetrados, mucho más dependientes. Mirá, el proceso del capital en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina fue el siguiente: cuando apareció el capitalismo financiero y se empezó a imponer, utilizó las dictaduras militares para instalarse en América Latina. Y como instrumento Estados Unidos utilizó a través del FMI la deuda externa como un anclaje para después de la dictadura poder tener una política de sometimiento a Una los gobiernos dependencia que venían, económica, digamos, una concreta. dependencia política y económica. Entonces fue a través de esa extorsión de la deuda. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Argentina, de 6.000 millones de dólares que había de deuda externa cuando dieron el golpe de Estado, terminó en 60.000 millones de dólares cuando se fue la dictadura. Entonces, en todos los países pasó exactamente lo mismo. Entonces, cuando se instalan los capitales especulativos, se hace después el consenso de Washington, y el consenso de Washington es quien instrumenta de cómo van a penetrar los capitales globales, que ya tienen un grado de concentración internacional fabuloso. Entonces, cómo van a penetrar en los territorios como América Latina y cómo bajaban todos aquellos mecanismos que tenían los estados de protección de su producción, de retenciones, justamente para que la producción de cada país pudiera competir con el mercado internacional. Entonces, a través del FMI se bajaron todas las barreras que tenían los países para esa penetración, y los capitales vinieron y arrasaron, se instalaron y arrasaron. No tenemos que ver, nosotros la pampa húmeda de Argentina, soja, absolutamente soja, digamos que vienen las grandes empresas, los terrenos que no los compran los alquilan y vienen con la tecnología y arrasan. Minería, ahora vienen por el litio, el gas, El agua. son todas grandes, el agua, grandes empresas internacionales, claro, que una vez bajadas todos los mecanismos de defensa que tenían los sistemas constitucionales, entraron y arrasaron. Tienen cancha libre. Entonces, la dependencia se ha hecho muchísimo más dependiente. Más visible además, ¿no? Más palpable. Más visible, más descarnado, digamos. Claro. Y es un modelo de capital que dejó de lado esta ecuación de mano de obra, materia prima, mercado de consumo. Claro. Entonces, alta tecnología, muy poco mano de obra utilizada para la producción, claro, y entonces ya no necesita un ejército desocupado. Y tampoco le interesa como mercado de consumo esa gente que queda sin trabajo. ¿Quién le vende a esa gente? Entonces son millones y millones de personas. Ahí empieza todo el proceso de inmigración a los países desarrollados, de África para Europa, de acá para Estados Unidos, de Centroamérica, impresionante. Entonces, porque esos países despojados, esos países sin trabajo, ven como una tabla de salvación poder penetrar a un país desarrollado para sobrevivir. Claro. Entonces, millones de personas están en esas condiciones. Claro. Y ahí tiene un gran problema el capital en cuanto a su desarrollo, porque están cerrando las fronteras con murallones para que la gente no le pase. Pero ¿qué va a pasar con toda esa gente, digamos, ¿no?
Bueno, y son las contradicciones, Entonces, digamos, que ya, digamos, la empieza a plantear Marx de la tecnologización de los procesos productivos y la expulsión de mano de obra. Y en la época de Marx todavía había resistencia obrera, ¿no? Y hoy en día cada vez hay menos, y ese escudo de protección que podría haber sido la Unión Soviética o el miedo rojo que tenía Estados Unidos en su momento, hoy en día, digamos, no existe, ¿no? O sea, no está más y no hay ese contrapunto, digamos, en que se puedan referenciar, digamos, organizaciones obreras revolucionarias como la había en el siglo XX, ¿no? Con todos los sí, yo problemas, ¿no?, que creo. tenía la Unión Soviética también, ¿no? Pero bueno. Ujú. En la década del 70, debido al desarrollo industrial, se había definido que el sujeto de cambio social, el que dirigía el proceso de cambio social, era el movimiento obrero. Yo creo que las nuevas condiciones del capital nos tienen que hacer variar ese concepto. Creo que el sujeto de cambio es el pueblo ahora. Entonces, hay que abarcar a un montón de sectores que están en contradicción con el sistema, que son objetivamente están en contradicción con el sistema. Claro. Entonces también son sujetos de cambios. Y hay un montón de actores que estaban, pero no los teníamos incorporados en la década del 70 en esas definiciones. Por ejemplo, los pueblos originarios, por ejemplo, la mujer con su lucha feminista, los medio ambiente. Por ejemplo, hay un montón de sectores, actores sociales que tienen que ser incorporados en esa, cuando miramos en una política de cambio y emancipación. Y los Lo movimientos que está, sociales, los movimientos sociales sí, sí, desocupados también, ¿no? por ejemplo, Que me parece que es una de las cabezas, digamos, de un, que es una por fuerza lo menos social empezar a ahora, claro, exacto, es exacto. una fuerza social. Los movimientos de toma de tierra, por ejemplo, en Brasil, tienen 28 millones de hectáreas han tomado. Sí, sí. Los pueblos originarios de Colombia, que tienen procesos de producción y de educación autónomos, los zapatistas de México, digamos. Hay que desarrollar procesos de autonomía del capital para ir expandiéndose y poder generar una base de sustentación de una posibilidad de cambio social, que no está en el horizonte inmediato, pero digamos, hay una necesidad de eso y se va a instalar. Porque mira, lo que ha quedado claro en el devenir de la historia es que no hay salida por el capitalismo. O sea, si nosotros nos paramos, es decir, a pensar en la igualdad social, no hay salida por el capitalismo. Quedó absolutamente en evidencia, y lo que está en evidencia también es que al capitalismo como modelo reconfigurado con el desarrollo del capital financiero, con la superconcentración de capitales a nivel mundial que se ha hecho, las democracias formales ya no les sirven. Entonces buscan regímenes más dictatoriales, más autoritarios, entonces más descarnados. Ya no es el mismo capitalismo de antes. Entonces, muchísimo más tenemos que pensar las luchas en un marco de cambio de sistema. No hay otra salida, pero aparte es un problema de sobrevivencia de la humanidad, porque el capitalismo tiene un grado de predación en este momento que es infernal. Si vos pensás en la cantidad de hectáreas de bosques que en los últimos 6 meses, buscá la estadística en internet, los últimos 6 meses, cientos de miles de hectáreas en América Latina devastadas de bosque, la contaminación ambiental, y actúan como si los recursos fueran a existir siempre y no van a existir siempre. Entonces, nos llevan al abismo absolutamente. Entonces, ojalá se puedan dar procesos sociales antes de que nos dejen al borde del abismo, digamos.
Estamos muy acotados con los tiempos porque es tan grande el grado de predación que hay. Entonces, yo tengo muchísima esperanza de esta reconfiguración también que se está dando en los movimientos sociales. Es decir, acá el sistema ha obtenido grandes triunfos de cortes históricos en cuanto a transmisión de la experiencia. Lo vemos acá en Argentina, nosotros fue una lucha. ¿Quién hace el relato histórico de la etapa de la dictadura militar? Es decir, ¿quién cuenta? ¿Qué cuenta? ¿Con qué intereses lo cuenta? Y porque eso define conciencia para las generaciones que vienen, ¿no? Yo lo que he notado en Argentina, por ejemplo, es que ha sido tal la demonización de la lucha por el poder en la década del 70 que en esa resistencia a la memoria, al relato histórico, nos quedamos a mitad de camino, nos quedamos en la victimización del relato. Y no logramos transmitir en las nuevas generaciones por qué luchaban esa generación que hicieron desaparecer, cuáles eran los proyectos de esa generación, cuáles eran los planteos y por qué hacían esos planteos en ese momento histórico. Si vos no podés mirar hacia ese pasado, difícilmente puedas rescatar lo que tiene de bueno esa experiencia para no tener que empezar de nuevo. Claro. Entonces, para mí es tan claro eso que lo viví en la crisis del 2001, por ejemplo. Se produjo una explosión social que hizo tambalear las instituciones y sin embargo el movimiento popular no pudo imponer un proyecto porque esa generación piquetera, ese movimiento desocupado, no tenía un rescate de aquellas experiencias. Entonces, también rechazaba bastante lo que es la organización partidaria, lo que eran las expresiones orgánicas de aquel momento, y no logró vertebrar un proyecto alternativo. Entonces, el sistema volvió a ocupar el espacio, con concesiones, por supuesto. Tuvimos concesiones en el movimiento de derechos humanos, en los subsidios a la pobreza, porque el sistema no podía hacer otra cosa tampoco. Claro. Con ese movimiento social tenía que hacer concesiones. Pero no se resolvió la desocupación, es decir, no se desarrolló trabajo. El modelo productivo varió. Modelo productivo, seguimos dependiendo de los mismos grupos económicos. Claro. Es decir, que se siguió profundizando la dependencia y la pobreza, y llegamos a superar esa etapa de los gobiernos progresistas, que fracasaron todos, absolutamente todos fracasaron, porque se pararon en que eran la alternativa de ese momento y eran más de lo mismo. Negociaron con la derecha pensando, y con los grupos económicos pensando que negociando podían mantenerse en el gobierno, y abonaron los espacios para la derecha. Casi todos esos gobiernos progresistas en América Latina fueron reemplazados por derecha. Sí. ¿No? Y sí, de una forma u otra, digamos, sí. O sea, creo que, bueno, por lo menos para mí, de lo que vos decís, el ejemplo más claro es el de Brasil, con Dilma, que le hacen un golpe, el vicepresidente le organiza el golpe desde adentro, elegido por ella, digamos. Ya es... El ministro de Economía era un Chicago Boy, claro, Dilma. Claro. El ministro de Agricultura era de los grandes grupos económicos. Claro. Entonces, de un proyecto, digamos, claro, un proyecto que un partido de trabajadores con una tradición, digamos, en Brasil de izquierda, con Lula, que llega al poder y empieza a pactar y a pactar y a pactar, y después, bueno, en Bolivia también se ve
ese dejar crecer, ¿no? Y negociar, ¿no? Sobre todo la oligarquía santacruceña. Son como procesos bastante similares. Bueno, y acá en Argentina, si bien fue por una vía democrática el cambio, eh, digamos que el camino por el propio desgaste del kirchnerismo terminaba en un Macri, digamos, ¿no? O sea, eh, ¿Sabe por qué los reemplazaron gobiernos de derecha? Porque los gobiernos progresistas desarticularon el movimiento social. Desarticularon absolutamente el movimiento social. Nosotros en Argentina tenemos una clara demostración. Digamos, el movimiento piquetero absorbieron una parte importante con los planes sociales del movimiento piquetero, lo hicieron pro gobierno. Al movimiento de derechos humanos lo dividieron, hicieron movimiento de derechos humanos pro gobierno, dividieron la CTA, hicieron una CTA pro gobierno. Entonces, desarticularon el movimiento social, lo alinearon al movimiento social. Entonces, cuando vino la derecha, el movimiento social estaba desarticulado. Entonces, hay que empezar a llamar de nuevo con toda esa situación. bueno, el otro Cuando día vos charlando tenés... perdón, el otro día No, charlando dale. con el compañero de Brasil, comentaba cómo durante los gobiernos de Lula se había ido cooptando al MST, al Movimiento Sin Tierra, y cómo con la llegada de Bolsonaro y el gobierno de Temer han quedado sin resistencias, digamos, materiales ante un avance que es despiadado, digamos, ¿no? O sea, en Brasil se está viendo una forma despiadada, cómo están sacando a la gente de la tierra, cómo les están quemando los campos a los pueblos indígenas, la selva, ¿no? Bueno, desastre. Pero se ve esto de esta cooptación, ¿no? En qué termina después con una avanzada más de derecha acentuada, ¿no? Digamos, más reaccionaria. Sí, Sí. lo desarticulan porque si vos incentivas la organización, incentivas la toma de conciencia, incentivas la movilización, eso te demanda después, te demanda a vos, te demanda cambio. Claro. Y como vos estás atado para los cambios, porque estás dependiendo de la economía que te marcan los grupos económicos, entonces no querés esa presión de abajo. Claro. Entonces pretendés negociar con lo de arriba y contener la presión de abajo. Por eso lo desmovilizan. Mira, hace pocos días Fernández cae en el mismo error que cometieron los gobiernos progresistas de América Latina. Subestimar la escalada de derecha que hay en Argentina. Entonces, poner el conflicto de esta zonada policial que rodeó la casa presidencial como un conflicto salarial es pecado ingenuo, absolutamente de ingenuo. No hay más que leer cuál es el encuadre que tenés coyuntural en este momento para darte cuenta que viene una escalada de derecha y eso fue una prueba más, digamos, de esto. Entonces salió a desmovilizar a la gente que se quería movilizar porque veía en peligro la democracia, a legitimar esa reivindicación como si fuera un gremio, y después no tomó absolutamente ninguna medida con ninguno. Tuvieron a la sociedad al borde de un ataque de nervio, por decirlo de alguna manera, y no tomó ninguna medida de represalia contra ninguno. Lo confirmaron a Bernie. Claro. A Bernie. Vuelven a Sí, cometer sí. los mismos errores que cometieron la vez pasada con el otro gobierno. Claro. Entonces no podés pecar de ingenuo en el sentido de que pensar que vas a hacer buena letra con los grupos económicos, te vas a poder mantener en el gobierno, porque te van a pasar por encima, porque la quieren toda, siempre la han querido toda. Entonces, este sistema así como está, no, ellos necesitan
que el gobierno sea atendido por los propios dueños, entonces no se banca ni Claro. siquiera esto, que ni Claro. siquiera es un gobierno progresista como el que pudo ser el Néstor Kirchner, ni siquiera eso. Sí, ni siquiera en las Lejos está de eso. intenciones, o sea, ni siquiera en las intenciones está planteado eso, digamos, ¿no? No, no está Todo el planteado tiempo lo eso, ha pagamos negado, digamos. religiosamente la deuda, Claro, claro. Le hice un reconocimiento de la deuda, absolutamente, un reconocimiento de toda la deuda, que eso no se dice, pero un reconocimiento de toda la deuda, después ya no poder reclamar, cuando sabemos que se afanaron 50.000 millones de dólares, dijo que iba a estatizar Vicentín, le hicieron bulla y se echó para atrás y nomás, es decir, es un recule así uno atrás del otro. bueno, y Entonces, sí, 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 no, digo que cuando pensamos en la década del 70, si hay algo que tuvo ese proceso, fue que el movimiento social en ese momento tenía razón. Tenía razón en plantear dónde estaban las contradicciones, cuál era la alternativa, y yo creo que por esa razón, por ese miedo al cuestionamiento del poder que había, es que la represión fue tan descarnada como fue. Y en Argentina había un auge de masa en esa etapa. Entonces, eso marcó que sea mucho más sangriento acá que en otros países, claro. por ese movimiento social que había. De muchísima organización, un alto nivel de conciencia, y la dictadura vino a desarticular absolutamente todo lo organizado que había en la sociedad. Claro, bueno, eso era justo lo que yo te quería comentar, digamos, y traerlo también a la charla, que en esto que tenemos los historiadores de la creación de, digamos, de relatos históricos y de brindar y de hacernos preguntas en el pasado, las preguntas todo el tiempo se van modificando, ¿no? Y siempre nos traen al presente, ¿no? Y uno cuando ve lo último de la historiografía argentina, se observa cómo los 70 va siempre hacia la etiqueta militar de los partidos, ¿sí? El ERP o Montoneros, digamos, hacia la parte de organización militar, o digamos, dentro de los movimientos, y no se aborda la parte partidaria y la organización partidaria, ¿no? Que me parece que es, antes que la parte militar, me parece que la parte partidaria es fundamental, digamos, ¿no? Sí, es muy lógico que el sistema trabaje con el relato histórico de ese modo, es decir, y no ponga las organizaciones armadas como una expresión de las demandas sociales, Claro. sino que las trate de separar. Si bien es cierto que hubo una tendencia a la acción armada más que trabajo de masa en algún momento, pero había un impresionante trabajo de fábrica, un Claro. impresionante trabajo de organización en los barrios, en los sindicatos, es decir, la militancia de las organizaciones revolucionarias estaba en todos lados, estaba en todos lados. Bueno, ahí Entonces, justamente, Raimundo en el corto habla sobre la CGT, ¿no? Y muestra las caritas, ¿no? De los claro, popes, después hizo, ¿no? Y después hace, bueno, los traidores, ¿no? Hace después se los traidores en el 73, sí. claro. Este, Y los nombra así, traidores, digamos, ¿no? Y ahí se ve este contrapunto, ¿no? O sea, la pata sindical, la pata política, digamos, claro, del PRT, que es importantísimo. en qué se sostiene el sistema? Eh, Se sostiene en corporaciones, en grupos que son corporaciones y que abonan todo ese discurso conservador y que representa los intereses económicos. Tenés la iglesia ahí,
tenés la burocracia sindical, la burocracia política, que son los partidos políticos que ofrecen los políticos para la administración. Tenés un amplio sector de clase media identificado con ese proyecto de la clase minoritaria, y es lo que hace base de sustentación. Y antes, bueno, vos lo sabés muy bien, digamos, la educación cumplió un rol de adoctrinamiento y de adaptación al sistema después de la consolidación del Estado, Sí, que hoy si bien sigue cumpliendo ese rol, pero creo que los medios hegemónicos han reemplazado una parte de ese mensaje que se hacía antes casi exclusivamente a través de la educación. sí, Entonces ahora los medios hegemónicos llegan a todas las casas, llegan a todos los hogares, llegan a todos los teléfonos claro. e instalan y forman tendencia con sus discursos. Entonces le es muy difícil a la sociedad poder contrarrestar eso, ese sentido común que te van creando. Y menos, o es más dificultoso, en una sociedad que está bastante atomizada. Es decir, antes, en cualquier ámbito social que te moviera, vos ibas a encontrar un folleto de alguna organización en lucha. No Sí. solo la organización armada, cualquier organización en lucha te hacía una lectura de la realidad, te hacía una propuesta de las reivindicaciones que tenía, y vos te chocabas constantemente con eso en cualquier ámbito que estuviera. Era la forma de comunicación que había a nivel social. Hoy, a estar desarticulada a partir de lo laboral, la sociedad es mucho más difícil, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué surge en el 2001 el movimiento desocupado como fuerza social? Porque ya la fábrica había dejado de cumplir ese rol de laboral masivo que tenía. Entonces el movimiento pasó a los barrios porque ahí estaban los desocupados. Claro. Entonces ahora es ese proceso de intercambio que es tan necesario, de discusión, de debate y de producción teórica de la interpretación de la realidad, es mucho más escaso en estos tiempos. Entonces tenés que pelear con esta instalación. La pandemia ha sido un ensayo clarísimo para eso, digamos así. ¿Quiénes manejan el mundo? Las 7, 8 empresas de comunicación que hay, Sí. en cuanto a construcción de pensamiento social. Claro. Entonces, hay una gran dependencia de eso, y las 6, 7 empresas más importantes de comunicación que hay están dentro del conglomerado de los grupos económicos transnacionales, ¿no? Como las petroleras. Sí, hay Son muy... una red monopólica que te va de una petrolera hasta un medio de comunicación. O sea, Claro. abarcan todo, digamos. Sí, y lo que producen de ganancia, Claro, un medio de comunicación que te produce más que una minera en este momento. claro. Así que, pero para no ser desesperanzador en cuanto a la interpretación de la realidad, están pasando cosas en América Latina que son experiencias de autonomía muy interesantes, de forma de relacionarse, nueva forma de relacionarse, de ocupar espacios, de ocupar territorios, de mancomunarse más, ya sea incluso en las partes urbanas está pasando. Bueno, ahora hizo un gran escándalo en la toma de tierra, que se vienen desarrollando las tomas de tierra. Pero es que la gente no tiene vivienda, y no solo no tiene vivienda, sino no tiene ninguna perspectiva. Porque antes, yo recuerdo a mis padres, empezaban a laburar en una fábrica y decían, bueno, vamos a laburar 20 años en la fábrica, vamos a sacar un préstamo, vamos a ir construyendo de a poco, vamos a hacer la casa. Que era una gran aspiración de la generación de mis padres. Y tener un hijo que pudiera llegar a la facultad. Claro. En la composición de la década del 70 en la Universidad de Córdoba eran toda gente laburante, la gran mayoría. Claro. Ahora son los hijos de los ojeros que están en la facultad. No tienen departamento, ya no tienen pensión, tienen departamento. Entonces hubo un gran cambio en la composición social.
Entonces, hay que desarrollar organización lo más que se pueda y consolidar el espacio, porque una gran parte de la población argentina, una gran parte de la población mundial, pasa a ser marginal del sistema. Bueno, sí, Pasa a sí, ser sí, marginal. totalmente. Lo estamos viendo Sí, con las grandes movilizaciones de migración que hay, y cómo se los condena, claro. y cómo se los mata, y cómo se los demoniza. Digamos. Es decir, los mapuches, ¿por qué han pasado a ser tan demonizados los mapuches ahora? ¿Por qué quieren la tierra de los mapuches? Entonces, aplican esa política que aplicaron para la militancia en la década del 70, ahora a los sectores sociales a los que le quieren expropiar. Digamos, ¿no? Entonces, y los mapuches con el gobierno anterior fueron el demonio. Sí, 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 sí. Es decir, por decir su verdad, que ellos estaban antes de la colonización acá, por ejemplo, le dice que son antiestado, antinación. O sea, mira, la violencia del sistema ahora es muchísimo más cruel y descarnada que lo que era hace 40 años. Mucho más organizada, han hecho ejército con la policía, porque Estados Unidos cambió la lógica represiva desde los ejércitos, pasó a fuerza más acotada y más profesionalizada. Entonces, ¿qué hicieron? Militarizaron las fuerzas policiales. Entonces tenemos cuerpos policiales que son militares. Y los dotaron de tecnología impresionante. Sí, 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 sí. Sí, se ve Pero la eso. historia... Se ve. No, digo que se ve, que tenemos, o sea, hay ejércitos Se ve. que salen a repartir viandas y mientras tanto la policía ya mató más de 100 personas Sí. en, no sé, 5 meses. Pero lo que ha demostrado la historia también que la fuerza social cuando está movilizada es de tal magnitud que es imparable. ¿Qué lo salvó a Piñeira? La pandemia lo salvó a Piñeira. Sí. Impresionante Sí, sí, la movilización. Un sí, pueblo, sí. millones de personas movilizadas, y Piñeira no cayó Sí. porque lo salvó la pandemia. Si no caían, el sistema lo sostuvo a rajatabla. ¿Y cómo actuó la fuerza policial ante la movilización de la gente? Le sacaban los ojos con la bala de goma a los chicos. Sí. Era impresionante. Sí, impresionante. Entonces a eso nos vamos a enfrentar, pero tenemos que confiar en esa capacidad y en la magnitud de esa fuerza que podemos lograr cuando estamos todos movilizados en una causa común. Bueno, yo te voy a hacer, a todos le hago una pregunta de cierre, pero a vos te voy a hacer dos, porque tenés la experiencia, ¿no? La primera que te voy a hacer es, ¿qué de los 70, de esa organización política, social, de masas, qué podemos llegar a traer hoy? ¿Sí? Y la última, que es algo que ya venimos tratando en toda la charla, pero como para dejarlo concreto y para los que están escuchando, la última sería, ¿qué perspectiva ves a futuro? ¿Sí? De este cambio social, que era algo a lo que apuntaba Raimundo también con su cine, ¿no? O sea, el cine de Raimundo no es un cine que te va a mostrar los problemas y ya está, se lava las manos y te dice, ya está. No, te trata de mostrar una perspectiva de futuro, un camino. Uno después, bueno, lo ve, lo debate, la idea del cine de Raimundo era el debate también, y bueno, buscar un camino a futuro. Así que te dejo con estas dos preguntas. Mira, yo creo que hay que leer la historia, es decir, los jóvenes hoy que militan o quieren militar. Hay todo un cuerpo teórico en la década del 70 y que no es todo desechable. Si bien ha cambiado la etapa, como te decía antes, estamos en otra etapa distinta, pero hay mucho de ese cuerpo teórico que hay que rescatar. Después, por ejemplo, la organización del 70 tenía una caracterización del país que sigue siendo acertada, sigue siendo válida. Entonces, no necesitan una nueva caracterización, sino una actualización
de la reformulación del capital en este momento. Creo que hay que rescatar experiencias de trabajo y de organización que se desarrollaron en la década del 70 y que hay que apostar a construcciones frentistas en este momento. Ahí también dejó una experiencia con el FAS, las organizaciones. No digo que se repita eso, sino digo que leer eso para ver cómo se reformula una estrategia en este momento transformadora. La otra cosa que yo rescato es decir que la generación del 70 cuestionó el poder seriamente. Fue la primera vez en la historia argentina que la sociedad cuestiona el poder. Y cuestionó el poder y fue por él. Y las organizaciones de aquel momento las exterminaron. Acá no hubo ningún proceso de paz, no hubo ningún proceso de arrepentimiento, no hubo ningún proceso de adaptación a la nueva etapa, no, exterminaron. O sea que los militantes de esas organizaciones murieron ahí de pie, enfrentándose a la dictadura militar y enfrentándose al sistema. Por eso mismo, es decir, no sobrevivieron a la dictadura y no hubo recomposición de las organizaciones después. Y al no haber recomposiciones de las organizaciones, no se pudo hacer un balance colectivo de esa experiencia como para poder transmitir esa misma organización esa experiencia. Entonces quedan ahí en relatos individuales de aquellos que participamos en aquella experiencia. Pero creo que no pueden dejarse atrapar por el discurso del sistema, porque el discurso del sistema va a demonizar todas las experiencias de cambio social y de cambio de sistema. Y la caída de la Unión Soviética no fue la caída de un proyecto alternativo socialista. No. El socialismo es una interpretación y un proyecto teórico elaborado a lo largo de muchísimas décadas y que tiene una base de sustentación real y concreta, y que la forma en que tome ese socialismo la tienen que construir los movimientos sociales cuando cambien de sistema. Pero no hay una alternativa teórica desarrollada en este momento que me haga pensar que hay otro sistema posible. Yo sigo pensando que el socialismo es altamente superador al capitalismo y que es el proceso inmediato que deberíamos hacer. Y si no lo hacemos nos vamos a ir al abismo, está clarísimo. Así que yo promuevo que se haga una relectura de esa experiencia y que se puedan descolonizar los pibes del mensaje del sistema. Porque el sistema siempre va a tratar de que los pueblos renieguen y borren su experiencia de lucha. Tenemos un acumulado muy grande en Argentina de experiencia de lucha. En toda la historia. En toda la historia. Nosotros leímos la historia y aprendimos de la historia. Y rescatamos desde el anarquismo del principio del siglo pasado para adelante. Todas las experiencias de lucha y todas las expresiones políticas. Hay que hacer esa mirada. Y después creo en este momento que las luchas no son locales, tienen que ser más globales. Que no se puede pensar en un país de América Latina como una unidad solo. Es decir, el capitalismo traspasa la frontera, traspasa los estados tranquilamente cuando quiere llevar adelante su modelo. Y nosotros nos tenemos que latinoamericanizar. Es decir, tenemos que pensarlo como un solo pueblo todos, desde México para abajo. Somos un pueblo que tiene la misma historia, que tiene las mismas dependencias, tiene los mismos intereses de libertad. Entonces, la lucha que nosotros desarrollamos es la misma que se desarrolla en Chile, que se desarrolla en Guatemala, en El Salvador, en Colombia. Es la misma lucha. ¿Por qué? Porque las reivindicaciones chocan con la misma muralla. Acá será soja lo que plantan en la tierra porque
nuestros recursos de riqueza de la tierra. Digamos, en Centroamérica es la palma con que hacen biocombustible, es decir, arrasan y plantan palma. Y en América Latina viene por los recursos naturales, porque seguimos siendo el pulmón del mundo, seguimos teniendo un montón de recursos. Entonces vienen por el agua dulce. El agua dulce se va a agotar. Nosotros tenemos un océano de agua dulce. Vienen por el litio que se descubrió hace poco. Sí. Nosotros, si nos saquean los recursos, nos va a pasar en Argentina lo que pasa en Centroamérica, es decir, que se forman procesiones de migrantes que se están tratando de ir a otros países. Bueno, no nos van a quedar recursos a nosotros. Y nosotros tenemos un país de 44 millones de habitantes, con la extensión de territorio que tenemos todos los climas. O sea, podríamos vivir 100 millones de habitantes re bien todos. Claro. Si no tuviéramos esta dependencia, por supuesto, ¿no? Si tuviéramos un Estado que puede organizar la producción en función de las necesidades, descentralizar, desarrollar el país, producir y producir para adentro. Digamos, tenemos que producir en función de nuestras necesidades. ¿Por qué tenemos todo? 60% de la tierra cultural está de soja, que le venden el 90% a China para los chanchos. Sí. Y acá tenemos chicos que se nos mueren de hambre. Sí. Es re loco, digamos. Ese es el sistema, así de perverso. Y si no salimos del sistema, yo creo que el primer paso para tener un pensamiento emancipador y descolonizarnos del capitalismo es pensar que por el capitalismo no hay salida. Si nosotros tomamos conciencia de eso, eso nos va a obligar a pensar en otro proyecto y cómo salimos colectivamente hacia un nuevo proyecto. Pero hay que dar ese paso. Y la conciencia, que es lo que había también en la década del 70, solidaria de la importancia que tenía en el otro de cada uno de nosotros. Digamos, ¿no? Cómo nos dolía esa injusticia, cómo nos indignaba ese dolor de una mayoría del pueblo. Y ahora, mirá, si tenés un poco de sensibilidad, no es más que salir a la calle y te das cuenta vos lo descarnado que ha llegado el sistema a hacer con la injusticia social. Así que yo sí creo, sigo creyendo en el cambio. Va a ser un proceso más largo. Hay que encontrar caminos alternativos. Los movimientos sociales tienen que empezar a debatir y discutir un proyecto alternativo al capitalismo. Creo que es necesario que se empiece a debatir eso. Es lo que hacemos de Historias Comunes, eso, tratar de promover articulación, súper necesaria, y debates de ideas de cambio que son los elementos teóricos de los cuales debe dotarse todos los movimientos sociales, para que no nos pase lo que en el 2001, porque ¿qué va a pasar cuando salgamos de la pandemia nosotros? Hay muchísima más desocupación que antes de la pandemia, hay muchísima más pobreza. ¿Qué va a pasar con esos sectores? Van a salir a movilizarse porque no les queda otra. Sí. Entonces, yo no quiero que se pongan más muertos en la calle por conseguir un kilo de pan. No quiero. Es preferible, digamos, morir peleando por un ideal de justicia social que morir peleando por llevar el plato de comida a la casa. Y a eso nos están condenando. Claro. A eso nos están condenando. Claro. Así que bueno, veremos Bueno, qué pasa. Osvaldo, muchísimas gracias por esta participación en este ciclo de cine de Raimundo Gleiser. Le cuento también a la gente que si quieren escucharlo, Osvaldo, él está todos los sábados a las 6 de la tarde por Radio Semilla con un programa que se llama Historias Comunes, que son entrevistas con luchadores sociales y populares de toda América Latina. Así que muy recomendable para que lo puedan seguir, y también pueden meterse en las actividades que tiene el Espacio para la Memoria del Rey Ceballos, que
que todo el tiempo están largando iniciativas muy piolas y para que la gente se pueda sumar y ir construyendo, ¿no? O poniendo su granito de arena en este futuro que esperamos que lo podamos construir y que llegue pronto, ¿no? Porque si no vamos a estar fritos en un par de años. Así que muchas gracias, Osvaldo. No, gracias a vos. Muchas Te gracias felicito Dale, por dale. cómo encarás y desarrollar los temas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, dejamos acá la charla por hoy. Mañana vamos a estar presentando otra película de Raimundo, así que la van a poder ver ya el día 7 de este ciclo, así que nos estaremos encontrando pronto. Un abrazo grande, Osvaldo. Nos vemos. Abrazo, Pablo.